tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarnos a esta jornada, porque para nosotros es un placer presentar el proyecto Life Phoenix, que es un proyecto muy ambicioso, que está totalmente alineado con la línea de la jornada, que es la reutilización de agua regenerada. Y bueno, yo lo que pasa es que no tengo ninguna diapositiva de Jack Nicholson y no sé si voy a mantener la atención del auditorio a estas horas, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a empezar por los objetivos del proyecto. Pues como digo, se trata de desarrollar tecnologías, sistemas innovadores y compararlos con tecnologías convencionales para ver cuál es el sistema o los sistemas tecnológicos que mejor se adaptan para el cumplimiento de la nueva reglamento que venimos hablando para reutilización de aguas residuales para riego agrícola con el nuevo reglamento europeo. Y bueno, pues el proyecto, como digo, es muy ambicioso porque vamos a tener un abanico amplio de tecnologías en las cuales pues vamos a comparar tecnologías convencionales con innovadoras, y al mismo tiempo pretendemos ir incluso un poco más allá del reuso agrícola para intentar también reutilizar agua para uso indirecto de agua potable y para comprobar determinados elementos que también pueden ser cada vez más interesantes, como hemos venido hablando, las contaminantes emergentes, bacterias resistentes a los antibióticos, ecotoxicidad derivada por la desinfección y productos derivados de la oxidación y desinfección y microplásticos. Las bases del diseño pues parten del nuevo reglamento que venimos hablándolo continuamente, en el cual pues tenemos unas disminuciones importantes respecto al antiguo reglamento, el Real Decreto 1620, sobre todo en coliformes, en DBO, también en sólidos y en turbidez. Y la parte más conflictiva, que también venimos hablándola, es en la validación, en la cual tenemos que obtener unas reducciones logarítmicas del orden de 6 en colifagos somáticos, en esporas de Clostridium del orden de 4 reducciones logarítmicas, que pueden ser lo más complicado de conseguir, y alternativamente también en Cryptosporidium del orden de 5 reducciones logarítmicas. Este es el objetivo de nuestro proyecto, y al final el diseño será el desarrollo de una planta piloto multibarrera, porque cuando hablamos de reducciones logarítmicas hay que insistir en que se habla desde el agua bruta, es decir, nosotros partimos de un agua bruta, tenemos unas reducciones logarítmicas en la EDAR convencional, que puede ser, según bibliografía, del orden de 2 reducciones logarítmicas en coliformes, en Cryptosporidios también, en colifagos, en esporas. Los pretratamientos que vamos a hacer, terciarios o de regeneración, estamos estimándole unas reducciones logarítmicas también importantes que dependerán del tipo de tratamiento que utilicemos. Ahí hemos hecho una estimación en la diapositiva. Y los objetivos que aparecen en el reglamento aparecen ahí, son de 5 en E. coli, 5 reducciones logarítmicas en Cryptosporidium, 5 en colifagos y 4 esporas de Clostridium. Según esto, según lo que es capaz de conseguir la depuradora, lo que es capaz de conseguir los tratamientos terciarios avanzados que ahora comentaré, pues a la desinfección lo que le quedaría sería del orden de solamente 1 en E. coli, aproximadamente 3 en Cryptosporidium, entre 1 y 3 dependiendo de los tratamientos previos en colifagos, y hasta 1 de esporas, o quizás en algunos casos alguna más. Y sabemos, y esto los fabricantes de equipos de ultravioleta saben, que a partir de estas reducciones de microorganismos que son objetivos, hace falta una dosis de ultravioleta. Las dosis ultravioleta están estudiadas, es decir, que según la reducción logarítmica, por ejemplo, para coliformes, según estamos estimando que van a hacer falta, pues haría falta muy poca dosis. En colifagos
Si necesitamos hasta 3 reducciones logarítmicas, sí necesitaríamos una dosis mayor de ultravioleta de hasta 60 milijulios. En esporas, si nos quedamos y somos capaces de reducirlas con los pretratamientos en solo una reducción logarítmica, solamente harían falta 40 milijulios. Y en total, las estimaciones que estamos haciendo inicialmente en el proyecto están en que las dosis de ultravioleta estarían inicialmente entre 20 y 60 milijulios por centímetro cuadrado para conseguir los objetivos de desinfección de la nueva normativa. Una vez que definimos cuál es la dosis que necesitamos para conseguir los objetivos de calidad, los requerimientos de la nueva normativa, el parámetro más importante quizás sea la transmitancia, y sabemos que a medida que la transmitancia en el agua residual somos capaces de mejorarla, los requerimientos energéticos son menores. Por ejemplo, un incremento de transmitancia del 60 al 70% será capaz de reducir los requerimientos energéticos de orden de un 40%, lo cual es muy importante. Es decir, mejorar la transmitancia del agua residual a la salida con los pretratamientos que vamos a implementar son muy importantes para conseguir que al final los OPEX del sistema sean realmente importantes. Entonces, los pretratamientos son importantes y en este proyecto vamos a incidir mucho en cuáles son los mejores pretratamientos. Cuando hablo de pretratamiento, hablo de la salida de un secundario, qué tratamientos terciarios o previos a la desinfección vamos a realizar. La planta piloto que hemos desarrollado en este proyecto, Life Phoenix, que hemos implementado inicialmente en Almería, aunque vamos a llevar a otras ubicaciones, pues se trata de una serie de tratamientos terciarios, tanto físico-químicos, de decantación y flotación avanzados, como tratamientos de filtración, biofiltración, también en base a ozono con carbón activo, y tratamientos de oxidación y desinfección. Y ahora lo comentaré un poquito más en detalle. Es decir, que digamos que hemos hecho un gran abanico de posibilidades tecnológicas para ver al final cuál es la mejor tecnología para conseguir el agua regenerada en clase A según la nueva normativa. Y bueno, pues nos hemos abierto a todas las tecnologías que creemos que pueden ser interesantes para conseguirlo. Y nuestro objetivo al final es proporcionar comercialmente todas las tecnologías que podamos conseguir estos objetivos de calidad que se nos vienen encima. Entonces, bueno, pues este es el diagrama de flujo, es sumamente complejo, completo. Es difícil que en 20 minutos os pueda comentar la cantidad de tecnologías que hemos implementado aquí. Estamos hablando de tecnologías de decantación y flotación físico-química, tecnologías de filtros de lavado en continuo, de distinta granometría, filtros de disco, combinaciones de ozono con carbón activo, tecnología de membrana de distintas tipologías de ultrafiltración, microfiltración, y después tecnología avanzada de ozono, ultravioleta y agua oxigenada para conseguir tanto desinfección como oxidación avanzada. Es decir, todo un gran despliegue de tecnologías que hemos desarrollado en una planta. Hablamos de piloto, pero realmente son plantas industriales porque estamos diseñándola para caudales de hasta 50 metros cúbicos a la hora. Eso son plantas industriales realmente. Ahí veis un esquema 3D de la planta donde se ven las tecnologías en serie, se pueden diseñar y utilizar tanto en serie como en paralelo para todo tipo de combinaciones. Aquí veis la planta en 3D, el modelo que hicimos y finalmente la planta ya construida, como digo, en Almería, la EDAR el Toyo. Y bueno, veis ahí que estamos hablando que cuando hablamos de planta piloto aquí no hablamos realmente de plantas piloto, sino plantas industriales con caudales importantes, porque para nosotros, cuando hagamos un diseño desde el Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, nos interesa no hacer cosas en pequeñito que son difícilmente extrapolables a la realidad, sino plantas a escala industrial que nos permitan conseguir datos a nivel hidráulico, que en pequeño pues no es tan complicado, o sea, no es tan fácil extrapolarlo, sino plantas a un tamaño que nos permitan conseguir datos hidráulicos y datos de costes de operación que sean realmente extrapolables a la realidad.
las tecnologías muy rápidamente. Yo digo que el que tenga interés en cualquiera de estas tecnologías más en detalle, pues se pueden poner en contacto con nosotros, porque detrás de cada una de estas tecnologías hay mucho avance, mucha tecnología, mucha innovación. Y bueno, queremos no solamente hacer lo que se venía haciendo, sino mejorar lo que las tecnologías tal como convencionalmente se viene haciendo. Por ejemplo, esto es un flotador de alta velocidad, tratamiento terciario, la salida de un secundario, que bueno, tenemos poco sólido y estamos consiguiendo velocidades descensionales de orden de 40 metros a la hora, con una producción de microburbujas que realmente produce un filtro de forma que es equivalente las características de salida a lo que sería un filtro de arena, incluso más avanzado. Así que estamos hablando de que es equivalente en resultado a un filtro de arena, pero mucho más compacto porque las velocidades pueden llegar 4 veces mayores a lo que sería un filtro de arena de terciario. Bueno, con un sistema de formación de burbujas de filtro muy eficiente, que además permite dosificar ozono como inyección de microburbujas, de forma que aumentemos la transmitancia, que es uno de los parámetros, como digo, más importantes. O sea, que es un DAF, Dissolved Air Flotation, pero también un Dissolved Ozone Flotation, un DOF, para realmente que la microburbuja sea también con ozono y mejore la transmitancia. Tenemos también equipos de decantación lastrada con distintos sistemas lastrantes, que también con unas velocidades muy elevadas, del tipo de 50 metros a la hora, que permiten también dosificar carbón activo, también para eliminación de contaminantes emergentes y mejorar la transmitancia también. Tenemos tecnologías muy potentes, posiblemente esta de las que mejor nos está funcionando hasta ahora, que son filtros de lavado en continuo, de forma que son módulos de distinta granulometría en serie que permite también la eliminación de sólidos, turbidez y aumentar la transmitancia de forma muy elevada, con coagulación previa y con una mejora respecto a lo que se venía haciendo. Muy importante, Aqualia tiene patentes en este sistema y como ahora mostraré, tenemos unos rendimientos en este sistema muy interesantes. Hemos montado también un sistema de filtro de disco de telas, que es un tratamiento convencional que funciona también muy bien. Es un filtro que es una barrera muy eficaz para eliminación de sólidos, de turbidez, de determinados patógenos. Al final, entre todo lo que había en la tecnología, hemos elegido el de Nordic Water, con una filtración equivalente a 5 micras, que está dando también muy buenos resultados. Tenemos también una tecnología que posiblemente avanza respecto a lo que hace falta para la clase A de reutilización de aguas residuales y que se englobaría más en lo que sería una reutilización de aguas residuales para uso indirecto de agua potable, eliminación de contaminantes emergentes, que consiste en la combinación de ozono con carbón activo biológico. El ozono produce una oxidación, al mismo tiempo aumenta la biodegradabilidad del agua residual y después, posteriormente, el carbón activo, tenemos un doble proceso de absorción en el carbón activo y al mismo tiempo biológico, con la mejora de la biodegradabilidad del ozono previamente. Con lo cual, esta combinación que se está utilizando en Estados Unidos, en Australia, sobre todo para uso indirecto de agua potable, mejora mucho la transmitancia, reduce los contaminantes emergentes y conseguimos una calidad de agua con unas reducciones logarítmicas de patógenos muy elevadas. También todo tipo de membranas de ultrafiltración, con configuraciones de dentro-fuera, y con dosificación de coagulante previo, carbón activo. En fin, cada uno de estos elementos de estos procesos que estoy hablando, podríamos estar hablando mucho tiempo, porque son realmente tecnologías pensadas para el cumplimiento, como digo, de la nueva normativa. Y por último, también elementos de oxidación avanzada y desinfección. Tenemos generadores de ozono, torres, como veis ahí, de contacto en serie. Tenemos ultravioleta en varias en dosis, tanto de desinfección como oxidación. Importante también comentar, tenemos aquí a Trojan, hemos montado un equipo con dosis validada, que es importante de que la dosis de ultravioleta sea validada por bioensayo,
y en concreto pues tenemos uno de los equipos, pues podemos validarlo para que después sea extrapolable los resultados. Y bueno, pues combinaciones de oxidantes, de ozono, agua oxigenada, ultravioleta, en fin, de todo un poco. Esto es un abanico, como veis, amplísimo de tecnología y que al final el objetivo del proyecto será conseguir una herramienta, un Decision Support System, una herramienta de toma de decisiones, de forma que combinando todas estas tecnologías, hay un cuadro donde se combinan hasta 8 posibilidades, aunque habría mucho más. Por ejemplo, bueno, pues se podrían combinar una decantación lastrada con un filtro de arena, con una oxidación por ultravioleta, o por ejemplo esta combinación que sería con decantación, con filtro de disco y ultravioleta, o combinarlo lo anterior con la combinación de ozono y carbón activo. En fin, son múltiples combinaciones. Ve concluyendo, por favor. Sí, que al final, pues, por ejemplo, en los datos que estamos teniendo, desde hace un par de meses estamos empezando a tener resultados. Al final del proyecto, y espero que en las próximas jornadas podamos presentar ya datos más contundentes, pero inicialmente estamos teniendo resultados muy buenos. Por ejemplo, una combinación de la EDAR convencional con tratamiento a base de filtro de lavado continuo Purasan patente Aqualia en serie, consigue unas reducciones logarítmicas muy altas tanto de coli como colifagos como esporas, y para conseguir los créditos totales de la nuevo reglamento, pues las dosis de desinfección finalmente pues son más pequeñas de lo que intuíamos inicialmente, y solamente pues del orden con 20 milijulios por centímetro cuadrado de desinfección podemos conseguir los objetivos tanto de E. coli como colifagos como esporas, con lo cual, bueno, estamos hablando de que posiblemente al final el conseguir el nuevo reglamento no sea tan complejo, y con unos tratamientos adecuados, unos pretratamientos adecuados terciarios y unas dosis relativamente razonables de desinfección podamos conseguir ese abatimiento de reducciones logarítmicas de los patógenos. Bueno, pues aquí vemos los resultados que estamos teniendo en distintas tecnologías. Importante recalcar que determinadas tecnologías aumentan bastante la transmitancia, como los filtros de arena de lavado continuo y el flotador por aire disuelto de alta velocidad, del orden de un 17% de aumento de transmitancia, que nos reducirían la dosis ultravioleta y la energía en desinfección del orden de un 33%, lo cual es muy interesante de cara a los costes de operación, aunque sí es verdad que en estos sistemas tenemos una dosis de reactivos que al final lo que tenemos que hacer es un balance global, y lo que vamos a hacer en estos proyectos, en el cual evaluaremos los CAPEX, los costes de operación, reactivos y energéticos, para ver cuál es la mejor tecnología. Es decir, se trata de elaborar al final del proyecto una herramienta de toma de decisiones para que seamos capaces, en cada caso, con cada tipo de agua, ver cuál es la mejor combinación de tecnologías para conseguir el cumplimiento del nuevo reglamento y el nuevo normativo. En fin, podemos hablar mucho tiempo, pero bueno, lo corto hoy aquí. Y bueno, pues esto es todo, y muchas gracias por vuestra atención.